Estáis hablando mucho de la posición de la Unión Europea en este momento, que parece no tan importante en el desarrollo del futuro. Lo vamos a comentar con Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión, comisaria de la Competencia. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Le hemos puesto un tiempo para que no se olvide de Bruselas. No, efectivamente. Fresquito y tapado. Muy bruselés. Si pensaba tiempo mediterráneo, nada. Le quería preguntar, estábamos en la mesa hablando de Ucrania, de lo que vimos el viernes. No sé si comparte esta sensación que tienen muchos de que a la Unión Europea le está faltando un poco de acción, porque claro, frente hay una hiperactividad absoluta de Trump y los suyos, y parece como que a la Unión Europea le falta un poco de punch para adaptarse al momento. Yo creo que la Unión Europea gestiona esto con la convicción de que estamos hablando de un problema de seguridad para Ucrania en primera instancia, pero para Europa en su conjunto, y por tanto es un tema extraordinariamente importante y delicado. En cierto modo ha sido una sacudida para Europa, que estaba acostumbrada y convencida que podíamos seguir trabajando en prosperidad con arreglo a las reglas del orden liberal internacional, y de repente vemos que esto no es así, que nos abandona y nos trata de una manera absolutamente inesperada nuestro aliado tradicional, que es Estados Unidos. Pero esto no significa que la Unión Europea ni esté parada ni deje de hacer cosas. Ha sido el primer donante, la primera persona política acompañando a Ucrania. Yo creo que eso va a seguir desarrollándose de forma muy importante, no solamente de forma externa, apoyando, sino también trabajando en ese otro aspecto propositivo que en este momento es clave: cuál es la propuesta para resolver el conflicto. Y eso en un escenario en el que yo creo que mantener la unidad dentro de Europa va a ser importantísimo. Ahora hablaremos de esto de la unidad, que es importante, pero igual será un poco difícil. ¿Cómo puede forzar Europa a estar en esas negociaciones? Es decir, ¿cómo puede tener la Unión Europea un papel en esas negociaciones en las que de momento ni se la ha invitado? Es que lo que es paradójico y contradictorio es que a lo que estamos asistiendo es a una especie de cumbre del siglo XIX o de principios del XX, donde dos grandes potencias mundiales se reparten los recursos y el territorio de un país tercero, y eso es inaceptable. Un país tercero que tiene derecho a opinar con su gobierno democráticamente elegido, con sus intereses y sus condiciones actuales de país agredido, y en un entorno en el que, como digo, lo que está en cuestión es la seguridad de Europa, no solamente la de Ucrania. Por tanto, la primera cuestión ¿es aceptable un debate a dos en el que no estén ni Ucrania ni Europa? Evidentemente no, y por eso es tan importante que volvamos a un escenario en el que las conversaciones de paz y las propuestas vengan de los actores directamente implicados, empezando lógicamente por el gobierno de Ucrania. ¿Tiene capacidad la Unión Europea para incidir en eso? Y sobre todo, hablaba usted de la unidad. Claro, Hungría, por ejemplo, pues parece que está más posicionada a favor de Rusia. Veremos cómo actúan socios ideológicos de Trump. ¿Puede complicar eso todavía más la presencia de Europa en ese papel tan importante que tiene que tener el futuro de Ucrania? Estamos intentando construir las cosas con enfoques sucesivos. Yo creo que estas reuniones que han tenido lugar en París, en Londres, esta última semana, ponen de manifiesto hasta qué punto el buscar un primer acuerdo entre países que ven las cosas de forma muy parecida es capital. Pero no olvidemos que el jueves el presidente del Consejo, Antonio Costa, ha convocado una reunión en Bruselas en la que la dimensión es una dimensión europea, de unión. Yo creo que efectivamente hay que ver. Hay algunos Estados miembros con gobiernos que se inclinan o que están más abiertos a las posiciones de Putin, pero lo cierto es que incluso en los momentos más duros de la invasión y sus efectos económicos y energéticos para con la Unión, logramos preservar la unidad. Yo creo que es capital el que la Unión Europea dé un paso adelante en esta dirección, preservando la unidad. E insisto, considerando y entendiendo que estamos hablando no solamente de la defensa de la democracia, de las fronteras y de la soberanía ucraniana, sino en términos generales de la seguridad europea. Así que confiemos en que el jueves se siga avanzando, no solamente con esos países que ven las cosas de forma parecida, sino a nivel de la Unión. ¿Esa seguridad se tiene que garantizar con militares en la zona?
militares de país. No sé, entiendo que no se puede capitalizar desde la Unión Europea porque no tiene la estructura, pero tiene que garantizarse con militares en la zona. Esa seguridad ha abierto un debate de fondo muy importante dentro de Europa. Uno es qué aspectos tienen que ver con la defensa, en la manera tradicional en la que hemos entendido la defensa, y cómo debemos seguir construyendo un pilar europeo de la defensa que siempre ha estado en los debates de la construcción del proyecto europeo, pero sin embargo se fue confiando en el papel de la OTAN como eje central de la defensa de Europa, y ahora claramente se ve que tenemos que avanzar por nuestra cuenta. Y hay una dimensión un poco más amplia, que es la seguridad en términos económicos, energéticos, de infraestructuras. Yo creo que las dos cosas van a crecer mucho en este periodo. No necesariamente porque formaran parte de nuestras prioridades. Yo creo que los europeos nos sentíamos cómodos construyendo un proyecto de progreso en el que la necesidad de defendernos no fuera imprescindible, pero obviamente, desgraciadamente, nos hemos enfrentado a una realidad en la que sí. ¿Las prioridades de la Unión Europea han cambiado? Yo no creo que sean 6 semanas. Desde el 20 de enero. Se viene madurando desde antes, y es cierto que ya Biden apuntaba a la necesidad de que los países europeos reforzaran sus capacidades de defensa, sus capacidades de inversión en defensa, y de alguna forma pues vemos que va a ser así. Es lógico que los países bálticos, los países nórdicos, los países fronterizos con Rusia vengan reclamando una mayor inversión. Desde la OTAN se viene reclamando una mayor inversión, y tendremos que reforzar nuestras capacidades. Seguimos hablando de Trump. Ha amenazado con aranceles, no sabemos muy bien cuáles, porque ha habido varias cosas, que si los aranceles recíprocos, incluso alegando el IVA, etcétera, etcétera. ¿Qué saben ustedes ahora de qué tipo de aranceles va a aplicar, para cuándo, o todavía no tienen noticia? Todavía es bastante confuso. Hay explicaciones que no se acaban de entender, que apuntan desde Estados Unidos a que desde la administración Trump a la consideración del IVA a nivel europeo como si fuera una especie de arancel, a la introducción de multas en el supuesto de incumplimiento de la regulación en materia de derechos, de protección de los consumidores en el mundo digital, como si fueran sanciones unilaterales que se quisieran imponer a las empresas americanas, sino como la aplicación de la norma en los supuestos de incumplimiento. Por tanto, es un poco confuso todavía. Lo que sí parece claro es que tiene una visión sobre cómo construir una demanda interna en Estados Unidos no amenazada por la importación de bienes externos, que contempla esa posibilidad, la de introducir barreras al comercio internacional por esa vía. ¿Y cómo responde a la Unión Europea? Evidentemente defendiendo nuestros intereses como europeos, y lógicamente planteándonos exactamente en términos de reciprocidad eso que significa para con los productos americanos, cosa que no es buena. No es buena ni para las empresas americanas, que tienen inversión importante en Europa, ni para las empresas europeas, que tienen una inversión también muy importante y que generan empleo en Estados Unidos, y que corta, que dificulta la fluidez en cadenas de valor que son globales. Las economías son muy dependientes las unas de las otras, y las cadenas de valor industrial también. Lógicamente, todos sabemos que tenemos que reequilibrar y buscar ese punto internacionalizado combinado con la proximidad de los suministros para garantizarnos una mayor autonomía. Pero lo cierto es que no es una buena noticia el manejarnos en burbujas o en una regresión hacia esquemas mucho más nacionalistas desde el punto de vista económico, como el esquema al que apunta el presidente Trump. En definitiva, vicepresidenta, ¿ha dejado de ser un socio fiable Estados Unidos para la Unión Europea? Hombre, yo creo que por ahora está dando pistas de que muy fiable, tal y como se entendía tradicionalmente esa confiabilidad, no parece serlo, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos es un país muy grande, que estamos en los primeros momentos de una nueva administración en la Casa Blanca, que dentro de Estados Unidos también hay gobernadores y legisladores y actores importantes en el mundo de Washington que trasladan el mensaje de que cómodos no se sienten con esto, pero ciertamente hay que tomar buena nota de lo que está ocurriendo. Me contaba que acaba de llegar de la India, visitará, digo yo, en algún momento China. Ese puede ser el nuevo horizonte hacia donde tiene que mirar ahora la Unión Europea, buscar esas alianzas. Bueno, ha sido una semana muy interesante, porque el domingo pasado nos trasladamos todo el Colegio de Comisarios a Kiev, sí, en el tercer aniversario de la invasión de Ucrania. Yo creo que aquello fue muy emotivo, muy impactante, y visto lo visto el viernes pasado en Washington, con mayor motivo
hay que pensar que fue un acierto el ir a Kiev a mostrar y a escuchar directamente del gobierno de Ucrania sus preocupaciones. Y después, efectivamente, nos hemos desplazado todos a la India. Yo creo que el mundo es un mundo multipolar, ya no hay dos, una o tres grandes potencias, sino que hay muchas potencias y hay escalas de participación diferentes en función del tamaño, pero que hay un gran reconocimiento con carácter general al sistema multilateral basado en reglas, en la cooperación, y debemos preservar eso. Creo que trabajar en términos de comercio, en términos de progreso, de desarrollo, de cooperación, de complementariedades, es siempre mucho mejor, y es mucho mejor hacerlo respetando las reglas y con mesas en las cuales nos podemos reunir para debatir la solución a cualquier problema que cualquiera pueda identificar, que no esto de la ley del más fuerte. Así que sí, es importante trabajar con India, con China, con África, con América Latina. Creo que es capital. Estamos justo a las puertas del Mobile World Congress. Se habla mucho de telefonía móvil, de inteligencia artificial, para lo bueno y para lo malo. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos los instrumentos suficientes para combatir lo malo? La desinformación, los bulos, la presión que algunas de estas potencias que estábamos comentando pueden intentar hacer, o los nuevos oligarcas que vienen de esas competencias sobre nuestras democracias liberales. ¿Estamos suficientemente protegidos o hay que tomar decisiones ya? Esta es una pregunta muy importante. Europa ha estado en la primera línea en el desarrollo de una normativa de protección de los consumidores, tanto las familias como los consumidores industriales, de algo que hoy es imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra economía, pero también para tantas buenas cosas que ocurren gracias a la digitalización en términos de eficiencia, de acceso a la información. Adoptamos regulación, normas que pretenden facilitar un mejor comportamiento, un mejor funcionamiento del mercado digital y de los servicios digitales, introduciendo cuestiones tan elementales como limitar el que circule por las redes, por el mundo digital, lo que está prohibido en el mundo real, ¿no? En el virtual lo mismo que es lo real, pues acceso a contenidos pornográficos, a violencia, cosas que son fundamentales desde el punto de vista de la calidad de la información que se reciben. Es una normativa que lleva un año aplicándose y obviamente el incumplimiento de las obligaciones trasladadas a estos grandes gigantes tecnológicos activa procedimientos de infracción. ¿Es suficiente? Tenemos que ver si es suficiente. ¿Lo vamos a aplicar? Por supuesto que lo vamos a aplicar. Muy brevemente, ¿echa de menos la política nacional, vicepresidenta? Pues yo siempre me he considerado una persona enormemente comprometida con mi país. Creo que España está en un momento extraordinariamente positivo y sin embargo somos extraordinariamente duros con nosotros mismos, así que en algunos aspectos la echo de menos y en otros me da rabia. Su salida de la política nacional, entrada en la política europea, vino marcada por la gestión de la DANA, en su momento. Bueno, vivimos ese debate apasionado, ¿no?, sobre su nombramiento, etcétera, etcétera. Los últimos días, ¿cómo está viendo todo lo que está pasando con la gestión de Carlos Mazón, sus múltiples versiones sobre esa tarde? Usted lo vivió, usted le llamó a las 20:20, según parece, no le cogía el teléfono porque estaba en el CECOPI, dijo en su momento porque no tenía cobertura. Yo no quiero entrar a comentar un aspecto que obviamente es de política nacional. Sí quiero subrayar dos cosas. La primera de ellas es que es muy importante contar con instrumentos sólidos, solventes, creíbles para prevenir, para anticipar, para gestionar la información correctamente y trasladarla a los ciudadanos, porque desgraciadamente este tipo de episodios van a ocurrir cada vez con mayor frecuencia y mi recuerdo de los funcionarios, de los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, de la gestión del agua, es el recuerdo de unos magníficos profesionales que saben que los supuestos de emergencia tienen que responder en primera instancia a quien es competente en materia de emergencias. Y el segundo es que creo que por respeto a todo el dolor, a las víctimas, no se nos puede olvidar, a mí no se me olvida, las 224 personas que fallecieron, la cantidad de personas que se han quedado sin nada. O con afecciones muy importantes en su vida familiar, en su vida económica, en su vida empresarial. Debemos respetar no solamente el rigor y la transparencia, también los procesos judiciales que están abiertos y responder con la máxima dignidad. ¿Sigue pensando que se hizo todo lo preguntas. correcto desde su departamento en ese momento, esa tarde? Yo creo que todos nos planteamos cuántas más cosas podíamos haber hecho. Ahora, que los equipos del Ministerio hicieron todo lo que debían hacer y que además respondieron tal y como prevé el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, no tengo la menor duda. Vicepresidenta, muchas gracias por este rato aquí. Muchas gracias.